Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando de la peste. Algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. La peste es un libro escrito por Albert Camus. Fue publicado en 1947 y es una lectura increíble. En este caso nos encontramos con la historia de la ciudad de Oran, una ciudad de la Argelia francesa, y los hechos ocurren en 1940 y algo, cuando se empieza a vivir una peste como tal. En este caso conoceremos a múltiples personajes y justamente uno de ellos, que es el personaje tal vez principal, llamado Rio, quien es un médico, encuentra ratas muertas en su edificio, pero no es la única persona. Toda la población las estaba encontrando en cualquier lugar. Y aunque en un inicio es como que bastante curioso, una vez que ellas desaparecen, empieza una enfermedad de la cual no se tiene demasiada información y toda la población se sumerge en una cuarentena, pues intentando parar dicha enfermedad. Les mentiría si les dijera que entendía al 100% esta lectura, para nada. No estoy acostumbrada a leer este tipo de libros en los cuales se manifiesta más la corriente del autor haciendo referencia al absurdo del existencialismo. Es una lectura mucho más filosófica en el que muestra, basados en ello, claro está, tal vez esas cosas que como sociedad no podemos controlar. Entonces vamos a tener la realidad de múltiples personajes y admiro la forma en la que el autor va presentando dichas realidades porque nos permite reflexionar un montón, dadas las circunstancias de lo que está pasando en el mundo entero. Ya pasamos más de un año de pandemia y obviamente leer este libro hoy por hoy es bastante reflexivo. Si hacemos referencia a la historia como tal, como bien les decía, vamos a encontrar múltiples realidades, múltiples personajes y cada uno de ellos representa una realidad diferente, valga la redundancia. En ese sentido, pues, si bien podemos esperar como lectores encontrar descripciones detalladas de las desgracias, por ejemplo, de cuántos fallecidos hubieron o de cuántos enfermos, qué efectos tenía la enfermedad en cada persona y ese tipo de cosas. Este libro no es para nada morboso, de hecho se nota como que ese respeto por parte del autor y es algo que admiro. En este caso, como bien les decía, cada realidad tiene un nombre y apellido y con ello cada personaje nos presenta como que esa forma de poder como lector empatizar con esas realidades y entender cada una de ellas. En ese sentido, por ejemplo, vamos a encontrar a un periodista llamado Humbert, quien es tal vez está en el lugar y en el momento equivocados. Él lo único que quiere es salir de esa ciudad y poder estar con su novia. Sin embargo, es curioso ver la evolución de este personaje cuando se da cuenta que no puede salir, está en una cuarentena y tal vez tiene un objetivo del por qué está ahí. También vamos a tener, por otra parte, una visión diferente por parte del padre Panelu, quien es un religioso, y tal vez vemos esa parte del oportunismo de las ideologías, porque si bien en este libro se trata esa parte religiosa, creo que fácilmente lo podemos trasladar a otro tipo de ideologías como la política o la cultural incluso, que también afecta a la sociedad. También por otra parte tenemos a un personaje bastante curioso que es Cotard. Para el momento de los hechos él se tenía que suicidar, o sea, su idea era esa. Sin embargo, cuando empieza el tema de la peste, es como que su vida mejorara de cierta forma. Es como si dentro de la tragedia hubiera encontrado su razón de ser. Y analizándolo un poquito más, es interesante ver a este personaje dentro de esa evolución que nos presenta en la historia, ver cómo era el que era el personaje que mejor la estaba pasando dentro de esa crisis, de cierta forma. Y era como si, no sé, tal vez dentro de suyo sintiera esa soledad o ese miedo a la vida como tal, y esa tragedia le permitió sentirse acompañado. Es decir, si yo estoy pasando por una tragedia, no estoy solo, todo el mundo la está pasando y yo estoy bien dentro de esa realidad. Es bastante curioso. Por otra parte, también tenemos un personaje que a mí me gustó bastante, que es Tahu, no estoy segura cómo se pronuncia exactamente, y es un personaje que nos muestra, es muy reflexivo. Es lo que me gusta de este personaje. Cada uno de los diálogos te permite explorar tal vez múltiples formas de pensar respecto de una realidad específica. Y por supuesto vamos a tener a uno de los personajes que ya les mencionaba en un inicio, que es Rio, que es el médico, que nos muestra tal vez esa parte humana y profesional dentro de la medicina, ¿no? O sea, ese trabajo médico que se estaba realizando. En ese sentido es una lectura bastante completa, porque al tener
diferentes realidades. Creo que más allá de todo nos presenta cómo el ser humano es capaz de adaptarse, porque al final es una de las características mismas de nosotros, ¿no? En el que si bien nuestra realidad puede ser una desgracia o podemos estar pasando por momentos felices o tristes, al final como ser humano pues nos tenemos que adaptar a esa realidad. Y eso es lo curioso de este libro, cómo nos va manifestando esas realidades, cómo el ser humano se va transformando respecto de lo que le toca vivir. Es una lectura bastante compleja en ese sentido, y lo que más destaco es tal vez ese lado humano que nos presenta el autor. Obviamente les aconsejo leerlo porque experimentas múltiples sensaciones, incluso es interesante poder encontrar analogías respecto de lo que pasamos hoy por hoy. Como bien les decía, si bien no es un libro tal vez muy textual, creo que es curioso encontrar esas analogías, esas comparaciones en las que, por ejemplo, vamos a ver esas primeras impresiones de los ciudadanos en las que tal vez estaban incrédulos, no creían, valga la redundancia, de lo que estaba sucediendo, de la peligrosidad, de lo que era la enfermedad como tal. También por otra parte vamos a ver el oportunismo de algunas personas, las especulaciones de los productos, por ejemplo, en cuanto al precio. Por otra parte vemos el trabajo médico, y es muy curiosa la forma o la dirección que toma el autor con este tema, y es bastante curioso. Por otra parte, tal vez también nos muestra esa parte fea de las desgracias en las que se manifiesta la ignorancia, la poca empatía del ser humano, inclusive la maldad, entre comillas, que puede manifestar el ser humano en este tipo de situaciones. Es un libro completo, como bien les mencionaba, tiene múltiples realidades que, si bien, como les mencionaba, no lo entendí al 100%, es una lectura que no la voy a hacer una vez, la voy a hacer millones de veces, porque al ser tan reflexivo y tan filosófico, siento que puede sacar múltiples conclusiones. Incluso tal vez desde mi perspectiva lo veo de una forma, y ustedes desde su realidad o su perspectiva pueden sacar otro tipo de reflexiones, y eso es curioso y eso es bonito encontrar en este tipo de libros, así que lo destaco demasiado y por supuesto les aconsejo leerlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si les soy sincera, no planeaba leer este libro, sin embargo me invitaron a participar de un café literario en el que íbamos a leerlo, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Fue, como bien les mencionaba, una lectura bastante completa, una lectura que te permite reflexionar, que te permite analizar lo que hoy por hoy estamos pasando. Y eso que lo haga un libro, pues obviamente es magnífico en muchos sentidos, y no va a ser la primera vez que lea ni al autor ni esta obra, porque todavía siento que tengo mucho por reflexionar, por aprender como tal, y les aconsejo muchísimo leerlo. O sea, no se van a arrepentir. Si bien en un inicio como que cuesta adentrarse, cuesta sentir esa empatía, poco a poco vas entendiendo la dirección que quiere tomar el autor, y la verdad es que destaco demasiado ese lado humano que nos presenta, y lo vuelvo a decir, les aconsejo muchísimo leerlo. Y con esto me despido, espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme un miércoles más, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.